suprimir lo espiritual, pero no todo lo espiritual, ojo, no todo lo espiritual. Lo espiritual con basamento en el panteísmo y en el sincretismo, con un rechazo sobre todo y manifiesto a la religión católica, es lo que hoy está primando desde decisiones supranacionales de organismos conocidos hasta lo que puedes encontrar en el local de la vuelta de tu casa, de tu hogar, cuando haces ciertas publicidades de productos. La mayoría de mis charlas, conferencias, intervenciones tienen una base en la trascendencia, ¿no? Yo no concibo que la psicología solamente sea hipermaterialista, donde se estudie solamente el cerebro, las neurociencias o la conducta, porque desde su génesis la etimología de psicología justamente es psique, que tiene que ver con el estudio del alma. Esto lo pueden ver en otro video donde yo explico cómo ser psicólogo católico, ¿no? En este caso la noción de trascendencia es dentro del ámbito religioso, dentro de la fe católica. Hay muchos psicólogos y no psicólogos que van a hablar públicamente en las redes sociales, en videos o en lo que sea, con un basamento trascendente, sincretista, panteísta, donde, bueno, hacemos una gran ensalada porque es lo que está de moda. Yo no voy a hablar de ahí. La mayoría de las personas humildemente que les gusta el contenido que hago tienen una relación en general con el mundo de la fe católica, con el cristianismo también. Y es muy requerido hoy en día porque justamente hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de poder intervenir o de poder tener una visión antropológica del ser humano con la variable de lo espiritual, de la trascendencia y sobre todo desde la fe católica, ¿no? Porque lo espiritual se monta sobre nuestro mundo humano. Esto no está dicho por mí, está dicho por los sacerdotes que realmente conocen y saben mucho de teología y se dedican obviamente a eso. Mi humilde intervención o operación tiene que ver justamente con no desconocer que tenemos esta noción, porque si nosotros podemos hacer una integración de ambas, vamos a propulsar nuestra vida a una plenitud mayor y a olvidarnos materialmente de nosotros mismos. El otro día, esto es espontáneo, el otro día me venía una consulta por mail de una persona que preguntaba, no, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para ligar el concepto de la autoestima, psicológicamente hablando, con lo que muchos santos decían de despreciarte o negarte a vos mismo? Y es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque, bueno, si la autoestima justamente desde lo psicológico, donde, sobre todo desde el conductismo o desde la psicología positiva, que básicamente no quieren que el dolor sea integrado en parte de nuestra vida, y ahí podemos hacer un paralelismo o trayendo diversas citas de Byung-Chul Han, de la sociedad paliativa, donde, bueno, lo que va a hablar justamente de esto, ¿no? Cómo se aborrece la posibilidad del sufrimiento y donde hoy todo tiene que ser felicidad y plenitud. Y yo también estoy de acuerdo con este autor en que desde el dolor nosotros sacamos una gran fuerza para seguir adelante, la capacidad de la resiliencia, la capacidad de ir a lo profundo y no de la superficialidad de la aparente felicidad eterna, porque eso no existe, ¿no? Siendo ser humano ya tenemos diversos sufrimientos, lo podemos tomar desde Freud, de las fuentes del sufrimiento, que habla desde nuestro propio cuerpo, la naturaleza que nos amenaza y las relaciones vinculares que traen sufrimiento muchas veces, porque puede haber relaciones vinculares perfectas, ¿no? Pero en algún momento alguno va a pasarle algo, va a caducar en la vida, por así decir, ¿no? Porque justamente somos finitos, entonces las fuentes del sufrimiento pueden ir variando y existen. Tratar de hacer una superficialidad de felicidad constante justamente es caer en un error por definición. Como les venía diciendo, es muy importante tomar la noción de la trascendencia, porque desde ahí es donde vamos a poder planificarnos, pero sin aborrecer o despreciar o suprimir justamente el dolor
Y volviendo a la pregunta que hacía esta persona, lo que en general los santos van a decir con respecto a este punto del desprecio a sí mismos, en realidad el desprecio tiene que ver justamente con el pecado que hay en cada uno, ¿no? Siendo lo psicológico, con aquellas heridas, carencias, eh, momentos de nuestra vida donde fueron adversos, la automirada personal, la autoimagen, la comparación con los demás, emociones desbordadas, descontroladas, entre otras cuestiones, ¿no? Estoy haciendo un punteo muy rápido. Entonces, lo que los santos van a decir, vamos a despreciar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si desprecio a mi persona, que soy a imagen y semejanza de Dios, en realidad estoy diciendo que Dios hizo una creación que está mal. Por lo tanto, esa es la respuesta rápida a este tipo de preguntas que me pareció muy buena, y quería justamente dar una evolución haciendo esta mirada que esté completa. Entonces, la noción de la trascendencia entra. No podemos no hablar hoy de la trascendencia, pero justamente lo cultural, el momento histórico, los medios de comunicación, de entretenimiento, las plataformas, lo que se consume, la mayoría, por no decir todo y caer en una generalización apresurada, tiene obviamente un tinte y un condimento del suprimir lo espiritual, pero no todo lo espiritual, ojo, no todo lo espiritual. Lo espiritual con basamento en el panteísmo y en el sincretismo, con un rechazo sobre todo y manifiesto a la religión católica, es lo que hoy está primando desde decisiones supranacionales de organismos conocidos hasta lo que puedes encontrar en el local de la vuelta de tu casa, de tu hogar, cuando haces ciertas publicidades de productos, ¿no? Entonces, todo va para ese mismo objetivo y lo importante es el sostenimiento de esta verdad, que todos llevamos dentro, y ahí sí donde vamos a poder realmente encontrar esa plenitud. Y ahí es donde pueden venir las preguntas, bueno, pero a mí esto no me interesa y yo quiero trabajar lo psicológico, no hay ningún problema. Nadie va a intentar meter por la fuerza algo, porque no es justamente esa la forma. Dios da el libre albedrío para que uno pueda tener justamente la libertad, ¿no? Para decidir qué camino uno quiere seguir, pero con conciencia, ¿no? Lo importante es tener esa conciencia y la noción de la trascendencia saliendo de este materialismo, donde lo único que importa es el propio cuerpo, donde lo único que importa es la satisfacción inmediata de mis deseos y pulsiones, donde lo único relevante es justamente una libertad, pero una libertad malentendida, porque si nosotros después vamos a lo que mencionaba en un video anterior de psicopolítica, ahí vamos a ver en realidad qué es la libertad y cómo está constituida y cuáles estas falacias en las que caemos, que nos creemos que estamos justamente teniendo una expresión o una actuación de la libertad plena. Importante pensarlo de este lado, porque en realidad eso no es lo que está sucediendo. Por lo tanto, lo interesante es que tengamos el conocimiento de que hay tres variables para ponerlo en una visión bien clara: la espiritual, la corporal y la psicológica, siendo la espiritual justamente la conexión con la fe, lo corporal el propio cuerpo, que existe y es materia, y lo psicológico, que entramos en todo el mundo emocional, mental, en relación directa con las otras dos. Y esto lo he explicado también en otro video, pero vengo a traerlo porque me parece interesante hacer esta reflexión y este análisis para que podamos traer más elementos a la hora de estar caminando en el proceso de esta vida, como el padre Kentich va a mencionar, ¿no? Los procesos de vida, ¿no? Estas etapas vitales en las que todos atravesamos y que tenemos que tratar de generar la mayor conciencia y pensamiento crítico para que no se nos venga la avalancha, ¿no? De la sociedad, del mundo, de la cultura, que hoy influye muy fuertemente en nosotros. Por lo tanto, esta es una reflexión pequeña. Sabemos que hoy no hay mucho tiempo de consumo de material y de buen material. Yo considero que
este tipo de material puede ayudar, por eso lo hago, si no, básicamente no lo haría porque lleva tiempo, porque hay que pensarlo, porque hay que editarlo, porque hay que disponer del tiempo del cual uno no dispone para hacer todo esto, y básicamente hago yo todo solo, no tengo absolutamente nadie que me ayude en esto. Por lo tanto, me parece interesante que si te gustó el video lo puedas compartir y con un like o justamente copiar el link y pasárselo a otro para que lo pueda ver. A mí eso ya me alcanza para que se pueda dar a conocer este contenido. Justamente es para que a ustedes les sirva y lo puedan ir aplicando. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, me lo escriben por los comentarios o directamente a todos los medios de comunicación que aparecen en pantalla. Nos vemos en la próxima.